Hola a todos usevistas, ¿cómo están? Es el profesor Arquímedes Rivero. En este caso le vamos a llevar las láminas que les prometí hablando acerca de la historia del petróleo. Voy a hablar un poquito rápido, una expresión un poquito acelerada, pero que es necesario hacerlo así para hacerlo fluido. Ven, para que entonces en 3 fragmentos de unos 8 minutos voy a estar alzando la mirada para ir llevando el tiempo, podamos nosotros hablar lo más posible de este tema que en clase realmente no podemos avanzar bien, porque no tenemos ni los materiales ni las láminas. Ustedes comprenderán la limitación didáctica que tenemos allí, donde es difícil transportar un video bien y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible y pónganme atención por favor, porque voy a hablar un poquito rápido sobre este tema. Bien, abrimos la presentación que traigo. Esta es una imagen de la parte alta de la cordillera de la costa del Ávila, principalmente de la mirada que tenemos desde la parte alta del Picacho Galipán, por allá arriba, donde podemos ver una parte de Maiquetía y de la parte de Catenamar, en La Guaira. Un hermoso paisaje que determina entonces parte de nuestra geografía natural hermosa, que dice que bueno, basta con alzar la mirada para darse cuenta uno que algo subyace más allá de lo que hemos hecho nosotros. Hablaremos de todo este esquema, de la historia del petróleo, leyes del petróleo, exploración, producción y transporte, sobre PDVSA un poquito, refinación del petróleo, importancia del gas, áreas gasíferas de Venezuela, petroquímica, la nacionalización de PDVSA y la OPEP. Historia del petróleo venezolano. Cuando llegan los españoles hacia 1498, estamos datando el tercer viaje de Cristóbal Colón, en eso que se conocen como los viajes mayores. Tuvo un contacto en Macuro, él no llega a bajarse del buque, pero él ve que los indígenas llegaban en unos botes. Los indígenas le llamaban curiaras. Ellos venían con un producto llamado mene, que tenían pinturas que determinaban rangos sociales, que determinaban inclusive una identificación propia como un lenguaje en esas pinturas que traían. Pero los españoles se dieron cuenta que tenían en el curiara un líquido que permitía la impermeabilización de esas canoas. Entonces ellos se dieron cuenta que les servía para calafatear, es decir, en el castellano antiguo calafatear significa impermeabilizar los navíos, y así pudieron continuar entonces por el Caribe, llegando inclusive a parte de Panamá y llegando a las islas de las Antillas en ese en ese tercer viaje, y el cuarto viaje que continuó con este producto que llevaban consigo. En un principio los indígenas le daban fines medicinales, podían hacer ciertos tipos de productos que ellos utilizaban para curarse. La iluminación, cuando estos aceites eran encendidos, se daban cuenta que podía servir para antorchas, entonces se usaba para iluminar. La impermeabilización de los buques, y Humboldt narró cómo la parte cultural de los indígenas tenía que ver con los rangos sociales, con todo lo que era cada etnia, con el fin que le daban el uso al mene, que determinaba un uso cultural y una asociación de este producto a las primeras culturas indígenas. Ya vamos a hablar del mercadeo y la exportación del petróleo en el siglo XIX. La provincia de la Nueva Andalucía era lo que los españoles llamaban a lo que es actualmente los estados Anzoátegui, Sucre y Monagas. Unidos esos tres estados en la provincia de la Nueva Andalucía. Es decir, en el oriente del país empezó a explotarse los hidrocarburos. No el petróleo exactamente, porque el asfalto no es petróleo. El asfalto es un producto minero, es un hidrocarburo, pero no es petróleo. Entonces empezó la explotación por la parte oriental del país, porque la empresa Asfalto de Oriente y la Guanoco Company del lago de Guanoco, allá en el estado Sucre, son el occidente del país. El Táchira y el lago de Maracaibo, un poquito más tardíamente, ya empezando el siglo XX, comienzan a ser explorados, pedernales, y la parte de la Caribbean Company, son empresas que van llegando. La petrolera del Táchira en el Táchira, y por cierto una empresa alemana, una empresa con subsidiarias europeas. Pero la que cambia la historia de Venezuela es esta imagen que están viendo en esta lámina, que es la explosión del Pozo Barroso 1 en el año 1922. Eso es en Cabimas, estado Zulia. Esto cambió la historia de Venezuela porque quedaron tendidos durante 3 días por lo menos 262.000 barriles de petróleo diarios.
que hicieron que esto cambiara la historia del país realmente. Todos los intereses de las empresas transnacionales pusieron sus ojos en Venezuela y trataron de tener una avanzada. Poco tiempo después, menos de 20 años, ya teníamos 1 millón de barriles de petróleo diarios en el año 1945, duplicando esa cantidad en 5 años después, en el año 1950, y casi triplicándola para el año 55 al cabo de 5 años después de esa fecha, en una cifra que mantiene casi los márgenes de los tiempos actuales, donde 2.6 millones de barriles de petróleo diario se producen en la actualidad. Hemos regresado un poquito de los años 80 y 90, donde llegaron a producirse hasta 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. En algunas cifras dicen que 3.6 hacia mediados de los 90, pero todo esto declinó por la falta de inversiones en PDVSA. Sobre el OPEP y la nacionalización del petróleo vamos a hablar en otras láminas. Y vamos a hablar un poquito de las leyes del petróleo venezolano. Esta imagen de nuestro primer rector de la Universidad Central de Venezuela, José María Vargas, y primer presidente civil de la República, José María Vargas, establece que él fue el venezolano precursor del futuro generador de riquezas al estudiar todo lo que fue el comportamiento del mene a diferentes temperaturas, este misterioso producto que estaba siendo demandado, que estaba siendo comprado, solicitado por el mercado internacional petrolero, tenía que tener una ley específica para poder administrarse, de manera tal que el Congreso de la República de 1854, estando de presidente José Gregorio Monagas, encomienda al científico y doctor José María Vargas el estudio de este producto, quien determina que a diferentes temperaturas podía obtener gases, ciertos tipos de naftas, combustibles, y a otras temperaturas podía obtener resinas, es decir, polímeros que podían llegar a ser lo que eran antecedentes de la materia prima del plástico. Esto determina entonces que nuestro gran presidente venezolano, primer civil de la República, primer rector, llega a ser entonces precursor mundial del futuro generador de riquezas, a ser el primer científico que lo estudia tan detalladamente en esos años tempranos, en que todavía apenas empezaba a conocerse el petróleo. Bien, esto se mantiene bajo el sueño de la Gran Colombia en tiempos... bueno, vamos a hablar por orden. Miren, donde dice bajo el dominio de la colonia española significa que los españoles decían que todo lo que estaba bajo el subsuelo pertenecía a la corona española. En 1823, cuando llega el Libertador en la Tercera República, reafirma esta jurisprudencia española en una ley de minas, donde él dice que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado venezolano, y de alguna manera se garantiza pues la propiedad, la soberanía de Venezuela en la propiedad de estos yacimientos, y que bueno, se mantiene en los países latinoamericanos. Bueno, siguiendo hablando un poco de la historia, vemos que en esta lámina se encabezan lo que son los liberales, federalistas, reivindicadores, legalistas, restauradores, todos liberales, uno más revolucionario que otro. Los liberales de alguna manera se dividieron en cantidad de bandos, en cantidad de facciones, y continuaron uno después de otro. Bueno, cuando llega Juan Crisóstomo Falcón, que vence a José Antonio Páez en la guerra federal después de 5 años, después de 200.000 víctimas, él se hacía llamar liberal. Cuando llega entonces y lo derroca a él, Antonio Guzmán Blanco, se hacía llamar liberal. Cuando llega y queda Joaquín Crespo en los años 90 del siglo XIX, él se hacía llamar liberal. Cuando llega Cipriano Castro, se hacía llamar liberal. Entonces todo el liberalismo amarillo estuvo dividido en una cantidad de facciones. Bueno, el que más perduró y el que más organizó el país en cierta manera fue Antonio Guzmán Blanco y un poco Cipriano Castro. Ahí les dejo en rojo las primeras legislaciones que deberíamos revisar en un futuro informe, y que bueno, pues quedan un poquito como a manera de comentario. No me puedo extender mucho en esa parte, pero sí le digo que el primer código de minas se hace poco después de la encomienda que hizo el Congreso al doctor José María Vargas. El primer decreto de ley sobre minería lo hace Guzmán Blanco. El primer código sobre petróleo data entonces de Joaquín Crespo, que a su vez era guzmancista, que a su vez era liberal. En 1904 el primer código de hidrocarburos, otro liberal, que era Cipriano Castro, determina entonces una serie de controversias con empresas extranjeras, el primer juicio a una empresa extranjera, el bloqueo a las costas de Venezuela, el reclamo de la deuda externa,
la intervención armada de Manuel Antonio Matos, banquero venezolano, ayudado por empresas extranjeras, establece entonces una diatriba de la soberanía nacional, donde bueno, se bloquean las costas venezolanas, hay un bombardeo, hay una controversia a nivel internacional, y que bueno, todo se acaba cuando su compadre Juan Vicente Gómez queda en el poder, y bueno, él se va a operarse por allá de los riñones en Puerto Rico, y bueno, lamentablemente le mandan a decir que bueno, que esperaban que se mejorara y que vivieran muy bien por allá. El asunto es que queda en el poder Juan Vicente Gómez, que era más amigo de una política de apertura hacia el exterior, y la política de concesiones que marca entonces el tratado de Juan Vicente Gómez en materia de exterior, que el régimen de las concesiones, principalmente bajo la impronta del Standard Oil, empresa dirigida por Nelson Rockefeller, un empresario estadounidense que tenía muchos intereses a nivel latinoamericano en materia petrolera, porque era uno de los grandes comerciantes, pues empresarios y de explotación, comercialización y bueno, refinación del petróleo. Eh, Salta a la vista la ley del 50-50, que data del año 1948, estando en ese tiempo gobernando Rómulo Betancourt en el trienio de los militares con los civiles, que derrocaron a su vez a Medina Angarita, que bueno, hicieron algunos avances. La ley de 50-50 establecía una igualdad de beneficios, donde mitad y mitad significa esto, que quedaban para el Estado y para las empresas extranjeras. Este grado de participación, este grado de reclamo, pues del tema de la participación en las regalías por el concepto de comercialización y explotación de petróleo, era algo que se considera realmente importante y beneficioso para el país. De hecho, permitió un gran avance para consolidar la empresa nacional estatal de petróleos, que todavía PDVSA no existía. Ya llega en los años 70, en el año 1975 se crea Petróleo de Venezuela, estando Carlos Andrés Pérez en el poder, y un año después se nacionaliza el petróleo, se compran todas las empresas extranjeras que estaban allí y se convierten en las filiales de Petróleo de Venezuela, en unas láminas que vamos a ver posteriormente. Se va a observar esto. En el año 61 se hace la primera conferencia de la OPEP en Caracas, donde Juan Pablo Pérez Alfonso, el conocido padre de la OPEP, tiene unas relaciones con los países del Medio Oriente, y se crea la OPEP para la defensa de los países exportadores de petróleo. Así entonces tenemos bastantes cosas que decir, y vamos a dejarlas para una próxima lámina, dándole final a este primer avance de unos 12 minutos de duración.